Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto en él esperaré. Bueno Jehová a los que en él esperan, al alma que le busca. Reflexiones. Si hay algo que acecha grandemente hoy al cristianismo, esto es la religiosidad. Lamentablemente, dentro del mismo cuerpo de Cristo, solemos utilizar esta palabra como un término que realmente no conocemos. Pues se suele pensar que aquel hermano o hermana que le gusta leer la palabra de Dios, este es un religioso. Que aquel que le gusta acudir a la iglesia, este es un religioso. Y claro, este pensamiento suele ser el pensamiento de aquellos que no conocen a Cristo, de las personas que no tienen un concepto claro de lo que es el cristianismo. Pero dentro del cristianismo, esta palabra religiosidad es muy mal comprendida y se utiliza en forma despectiva para acusar a hermanos o hermanas que realmente nunca han sido religiosos. Por eso, la reflexión de hoy es para que meditemos en qué es la religiosidad. Sin más preámbulo, te invito hoy a reflexiones. La palabra de Dios nos hace un énfasis en qué realmente es ser un religioso. Y así Jesús nos advierte en Mateo capítulo 23, versículos del 1 al 12. Y la palabra de Dios nos dice lo siguiente. Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo. Mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Porque atan cargas pesadas difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres. Pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterias y extienden los flecos de sus mantos. Llaman los primeros asientos en la cena, en las primeras sillas en la sinagoga, y las salutaciones en las plazas, y que los hombres los llamen rabí, rabí. Pero vosotros no queráis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Ni seáis llamados maestros, porque uno es vuestro maestro, el Cristo. El que es mayor de vosotros sea vuestro siervo, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Claramente, como nos enseña la palabra de Dios, los fariseos son el mayor ejemplo de la religiosidad. Estos hombres, utilizando aquellas cosas que Dios nos dio para acercarnos a Él, como la oración, como su palabra, como el ayuno, estos hombres solían justificarse en base a todo esto, y su corazón, más que nada enaltecer a Dios, buscaba enaltecer sus propios egos, sus propios orgullos, ser vistos por las personas y así aparentar ser hombres de Dios. El primer paso para la religiosidad es el legalismo. No entender que Dios es quien tiene la gloria y buscar nuestra propia gloria con las cosas que Dios nos dio para buscarlo a Él. En el Evangelio de Lucas, capítulo 15, versículos del 1 al 7, la palabra de Dios nos dice lo siguiente. Se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle, y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: este a los pecadores recibe y con ellos come. Entonces Él les refirió esta parábola diciendo: ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se le perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso, y al llegar a casa reúne a sus amigos y vecinos diciéndole: gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Otro signo de la religiosidad o del legalismo es sentirse mejor que el resto. Así como pudimos ver en el primer ejemplo en Mateo 23, aquí en Lucas capítulo 15 nos da a notar cómo estos hombres religiosos
ya miraban o se sentían mejores que todos los demás. Por ende, ellos no podían reunirse con pecadores ni con publicanos. La religiosidad nos lleva a mirar al resto por debajo de nuestros hombros y creer que nosotros somos mejores. Mejores porque leemos la palabra de Dios, mejores porque ayunamos, mejores porque vamos a la iglesia. Y comenzamos a distorsionar lo que realmente nos quiere decir la palabra de Dios. Y comenzamos a creer y a justificarnos en nuestros hechos. Y pensar que los demás no son merecedores de Dios como lo somos nosotros. Porque nosotros hacemos la voluntad de Dios. Eso es lo que creemos muchas veces las personas que nos volvemos religiosos o legalistas. Pero la realidad es que así cada vez nos separamos más de Dios. Recuerda, el que se humilla será enaltecido y el que se enaltece será humillado. Y para terminar la reflexión de hoy, leeremos el Evangelio de Lucas, capítulo 18, versículos del 9 al 17, el cual nos dice lo siguiente. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Querido hermano, querida hermana, querido amigo, nunca olvide que la religiosidad comienza por el legalismo. Si usted siente que es una persona buena, si usted siente que es mejor que el resto, incluso que aquellos que no conocen a Dios, pues hermano, hermana, usted está en peligro de ser un religioso. Una persona que se está justificando en sus hechos, en sus acciones, en lo que hace para Dios, creyendo ser merecedor o mejor que el resto. Eso es el principio de la religiosidad, del legalismo. Cuidado. Tenga cuidado en la forma en que está llevando adelante su camino de fe. No se vuelva un religioso. Recuerde, aquel publicano, estos hombres que simbolizan a los pecadores en la palabra de Dios, él, dándose golpe en el pecho, dijo, soy un pecador. Y él fue el que se fue justificado delante de Dios. No somos justificados por nuestras obras. No somos justificados por el hecho de leer, ayunar, o ir a la iglesia. Somos justificados por aquel que entregó su vida por nosotros, por nuestro Señor Jesucristo, el único merecedor de la gloria, al único que podemos llamar maestro, el único que nos acerca a Dios, nuestro Señor. Nunca olvide, somos cristianos por la obra de nuestro Señor Jesucristo. Y no somos mejor ni peor que nadie, sino sencillamente somos personas que hemos recibido la gracia de Dios. Y eso nos hace ser hombres y mujeres que podemos acercarnos a Dios en el nombre de Jesús y buscar con nuestros hechos glorificar siempre a quien nos salvó. Tenga cuidado, el legalismo está muy cerca dentro de las iglesias y hoy más que nunca debemos tener precaución. Siempre seguir adelante enalteciendo al que nos salvó, nuestro Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga.